Bueno, vamos a resolver un ejercicio de trifásica equilibrada en que tenemos una carga por fase compuesta por una resistencia de 100 ohmios y una inductancia de 0,318 henrios. Se piden varias cosas como son la intensidad por la fase, el valor V3 que sería el valor de toda la fase, voltaje 1, voltaje en borde de la resistencia en la fase, voltaje 2, voltaje de la inducción en la fase. Vale, y la carga total. ¿Vale? La carga total, que no lo he puesto, pero vamos a poner que el resultado, quiero la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Vale? Venga, vamos primero un inciso. En estrella, cuando la carga es equilibrada, tenemos las siguientes relaciones. La intensidad de línea es igual a la intensidad de fase y el voltaje de fase es raíz de 3 veces el de línea dividido. ¿Vale? En nuestro caso, en triángulo, el que se mantiene es el voltaje de línea, que es igual al voltaje de fase, y la intensidad de fase es raíz de 3 veces dividido intensidad de línea partido de raíz de 3. En nuestro caso estamos aquí, ¿vale? Pues vamos a empezar primero por los voltajes. A ver, el voltaje 3 sería el voltaje de toda la carga, ¿vale? De esta fase. O sea, el todo, me puedo venir a la relación que tenemos en estrella y podría decir, aquí, podría decir, lo pongo aquí, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, en este caso el voltaje de línea no lo da el ejercicio, 420 partido de raíz de 3 son 240 voltios. A ver, yo tengo la mala costumbre de poner angulitos. Siempre cuando cojo la tensión como referencia en este tipo de ejercicio equilibrado pongo 0 voltios. Pongo la fase de voltaje como referencia. 0 voltios. Vale, pues puedo decir, ¿vale? Que V3 es igual a 240 voltios. Acordaros con voltímetro valores eficaces y módulos sin ángulo. ¿Vale? Bien, para calcular el voltaje 1, voltaje 2 y la intensidad necesito hacer la suma de estos dos elementos pasivos, que si fuera resistencia sería una suma en serie de la resistencia total, pero como son elementos no resistivos, pero no resistencias, tengo una tensión alterna y sería la suma una impedancia. ¿Vale? Voy a poner aquí el dibujo de la suma de los dos elementos como una impedancia que es como una resistencia con una X. Serían las tres fases, como están equilibradas por cada una, tendré mismo voltaje y misma intensidad. ¿Vale? Lo pongo aquí, que me vendrían de la L1, L2 y L3. Vale. El cálculo de la Z, ¿vale? Sería sumar la resistencia, que serían los 100 ohmios, que si lo mirásemos como un número imaginario, sería 100 de imaginario, perdón, 100 de real más 0 de imaginario. Y la parte resistiva, la reactancia inductiva de la bobina, que me da también 100 ohmios, ya la he calculado, ahora pongo la fórmula, sería 0 de real más, porque es hacia arriba, positivo, 100 de imaginario. Entonces, como es sumar
porque están en serie, la Z sería 100, 100 más 0 y 0 más 100, 100 más 100 J. A ver, la reactancia inductiva la pongo aquí, que es 2 por pi por F por la L, ¿no? Que si sustituyo es 2 por pi por 50 por 0,318 y esto me daría los 100 ohmios, que siempre pongo el angulito y la bobina va hacia arriba, más 90 grados. Bien, si calculo el módulo de esto, acordaros que esto es igual a la raíz de 100 al cuadrado más 100 al cuadrado, que da, y lo pongo aquí, 141,4 ohmios. Si quisiéramos saber el ángulo, ya que estamos en este punto, podríamos decir que el ángulo sería la arcotangente de el imaginario partido del real, que como son los mismos dos valores, está claro que son 45 grados, ¿vale? Para calcular el valor del amperímetro, que en este caso sería el valor de esta intensidad, pues le calculo intensidad, voltaje, partido de resistencia, en este caso impedancia, sería los 240 como referencia 0 grados, partido de 141,42 ohmios, referencia 45. Si divido 240 entre 141, lo he calculado antes, da 1,7 amperios y el ángulo es como si fuera un exponente pasar arriba restando 0 menos 45 menos 45. Voy a recordar que tanto el voltímetro como el amperímetro solo nos da el valor del módulo, no nos da el ángulo. Por lo tanto, el amperímetro en este caso, que nos daría 1,7 amperios. Voy a ir poniendo los valores, los resultados. Bien. El amperímetro nos ha dado 1,7 amperios. El voltaje 3, que era el voltaje en estrella de la fase con la relación de V de línea partido de raíz de 3, nos daba 420 voltios. Y ahora vamos a calcular V1 y V2. A ver, si tengo esta intensidad que me va a pasar tanto por la resistencia como por la inductancia, y tenemos su valor inductivo que son 100 ohmios, la reactancia inductiva, simplemente tengo que multiplicar V1, V, acordaros, es R por I, V1 sería el valor de la resistencia, que son 100 ohmios, ¿vale? Si queréis podemos poner el ángulo, aunque acordaros que el voltímetro no lo vale, pero bueno, efecto de cálculo. Y la intensidad hemos dicho que era 1,7 por 1,7 amperios y el ángulo era menos 45. Esto me quedaría 100 por 1,7 sería 170, ¿no? Si no me equivoco, 170 amperios, ¿vale? Porque como es un voltios, disculpar. Con el móvil grabando, no tengo el trípode, 170 voltios. Si lo tuviera que representar gráficamente, ¿cuál sería el ángulo? El ángulo sería menos 45, pero acordaros, como es un voltímetro, no voy a poner el ángulo porque es un valor de módulo. Me faltaría el V2, que sería el voltaje que hay en bornes de la inductancia. Pues el V2 sería igual, en este caso voy a poner la reactancia inductiva por la intensidad, que serían los 100 ohmios, la reactancia estaba a más 90, por el 1,7 voltios, que estaba a menos 45, ¿vale? Y el voltaje sería exactamente el mismo, 100 por 1,7
170 voltios. Como es un valor de módulo, no lo vamos a poner el ángulo, pero el ángulo que sería más 90 y menos 45, si lo tuviéramos que poner sería más 45. Esto nos queda 1,7 amperios, 240 voltios, 170 voltios, 170 voltios, ¿vale? Que serían los resultados que nos da aquí. Vamos a calcular la potencia. Estrategias para calcular la potencia. La puedo calcular con valores de línea o con valores de fase. En este caso es más fácil con valores de fase. Como es una carga equilibrada que está en estrella, lo que voy a hacer va a ser calcular, bueno, esto lo podemos hacer siempre si trabajamos con fases, ¿eh? Calculamos una fase y multiplicamos por 3, pero lo hacemos siempre con valores de fase. Entonces decimos la potencia, voy a empezar por la potencia, que sería en una fase, la potencia en una fase. Voltaje, el voltaje hemos dicho que sería el V3 en borne de la carga, sería voltaje, bueno, lo indico, voltaje de fase por intensidad de fase por coseno de phi, ¿vale? Si desarrollo esto, voltaje de fase 240, intensidad de fase, que en estrella intensidad de fase es igual a intensidad de línea, ¿vale? Por 1,7 por coseno de phi. Coseno de phi hay que calcular. Coseno de phi, que nos queda, el ángulo hemos dicho que era 45 grados, coseno de 45, pues esto da, bueno, coseno de 45 es 0,707. Por lo tanto, voltaje de fase, por E de fase que es igual a E de línea de estrella, porque eso de phi. 240 por 1,7 por 0,707. Y esto es igual, lo tengo que multiplicar. No sé si se ve. 240 por 1,7 por 7,0. No. Perdón, que me he equivocado. Estos son los problemas del directo. 240 voltios por 1,7 amperios por 0,707. Y esto da 288,5 aproximadamente vatios. 288,5 vatios. Entonces, eso es de una fase. Si yo quiero la potencia total, será 3 fases, 3 por 288,5 vatios. Esto da 800, aproximadamente 865 vatios. ¿Vale? La potencia total 865 vatios. Y ya utilizando esta fórmula de aquí, vamos a buscar la reactiva total, que sería 3 por voltaje de fase por intensidad de fase por, en vez de por coseno, por seno, por el seno de 45 grados, de phi en este caso. Y esto da, bueno, 3 por voltaje de fase 240, la intensidad 1,7 y el seno y el coseno de 45 son iguales, por lo tanto 0,707, y esto me da exactamente igual que la potencia activa.
865, pero no son vatios, son volt-ampere reactivos. Entonces la reactiva total, en este caso inductiva, son 865 volt-ampere reactivos. Bueno, y estos son los resultados de este ejercicio. Espero que, bueno, os haya ayudado para vuestros ejercicios o para tener algo de noción. Y nos vemos en el próximo vídeo y espero que sea ya con el trípode, que lo tengo pedido. Un saludo.